buenas a todos, soy Ezcardan, estoy aquí para traer un nuevo programa de A las Pantallas, en esta ocasión el número 50. La verdad es que, joder, no esperaba llegar a 50 y vamos a hacer las sendas que faltaban del especial que hice para el número 25. Las sendas de 5 anillos son curiosas, ¿no? Porque muchas veces tienen más interés por el punto de vista de la curiosidad histórica de cómo se hacían estos libros o cómo han cambiado algunas cosas oficiales, algunos incluso llegándose a desdecir, más que en la propia edición, porque yo os digo, todo este material actualmente está recopilado en otros libros, mucho más accesibles, mucho más modernos e incluso más útiles, ¿no? Pero estas sendas primitivas tienen este extraño interés de ser, aparte de bastante antiguas, que algunas cosas no son ni parecidas. Bueno, la primera que vamos a hacer es la senda de los clanes menores. La senda de los clanes menores es una senda muy curiosa, ¿no? Porque nos presentan 12 clanes menores. Algunos, de hecho, notaréis falta de algunos clanes un poco más modernos, como puede ser el mono, pero es que ni existían en esta época. Bueno, como todos los libros de 5 anillos, empieza con un relato de pesadillas, ¿no? En la que nos cuentan un poco una historia de los clanes menores, ¿no? En este caso del zorro, y es una especie de profecía o sueño profético. Pero a partir de ahí ya empezamos el clan del mantis. Todos estos clanes menores van a tener un poco la misma base común de explicación. El clan del mantis, bueno, pues es este clan que vive en unas islas alejadas en la zona sureste del mapa, y bueno, pues han cambiado bastante, porque de aquí en origen pues eran una especie de samuráis que vivían en unas islas que el punto más distintivo es que además eran marineros. No tenían el punto mezcla entre coreanos, hindúes, no tienen la mezcla de culturas ni el exotismo super bizarro que tiene actualmente. O sea, aquí eran mucho más samuráis que... La única cosa es que tenían una fuerza naval, no tenían el punto marino tan extremo que van a darles más posteriormente. Aquí todavía no lo tienen. O sea, es importante, el punto de pirata lo siguen teniendo, aunque no es tan descarado, pero bueno, es interesante, ¿no? Es a lo mejor una de las que más han cambiado. Su técnica de escuela, bueno, pues es idéntica, lo que pasa es que solo tiene 4 rangos, porque no aún no le habían dado el 5.º rango, es algo que solo tienen los clanes mayores. Y bueno, como no existían las sendas alternativas ni las escuelas avanzadas ni nada, pues no tiene nada de eso. Vienen las armas propias suyas, la famosa Kusuragi-gama, que es una arma súper común en los mantis. De hecho, es que el tipo de las portadas las tiene. Pues bueno, venían aquí explicadas por primera vez. Yo os digo, es un clan interesante y que ha cambiado bastante, ¿no? Aquí el tema de que saltaron el palacio del emperador, la batalla de Centro Blanco y fueron ellos los culpables y todo, la familia Gusai, aquí está más dado a entender que hecho oficialmente, ¿no? Después tenemos el clan del zorro, ¿no? Que es esta escisión del clan unicornio. No tienen todavía este punto de que los leones amenazan con la espada para convertirse en un clan menor, ¿no? Aquí es un poco más decisión suya convertirse. Tiene este punto de fusión natural con la naturaleza, mucho más patente de lo que va a estar en el pasado, aunque sigue teniendo el rollo espiritual tan fuerte, ¿no? Tiene la coña de que tiene su escuela de sureñas y bueno, que tenían los tabúes, ¿no? Como efecto personal. Hay que hablar que, al contrario que todas las demás facciones dentro del mundo de 5 anillos, los clanes menores no tienen tabla de herencia ni de trasfondo. Algunos muy poquitos tienen antepasados. Después tenemos la senda de la libélula, ¿no? Que es esta clan que se funda por una relación romántica, ¿no? Entre un fénix y un dragón, ¿no? Que uno de ellos está prometido con un león y que se monta pardísima, y que después de terminar todo esto le convierten en porteros del clan dragón. Aquí de hecho es mucho más potente esa visión de ser la puerta al clan dragón, ¿no? Actualmente este clan no se ha pasado un poco de este tema, ¿no? Que sea en la cara pública del clan dragón. Si tú quieres ir a sus tierras tienes que tener el beneficio de la libélula. Este punto ha cambiado, ¿no? Supongo que quedaba mal que un clan menor tuviera ese
privilegio, ese punto de ser los porteros de un gran clan. No sé, a mí me gustaba, ¿no? Y además, como nota curiosa, solo tiene escuela de magia, ¿no? Tiene la escuela de Suren, ya está súper brutal que les van a dar, pues no existe, porque bueno, como broma, este clan no tiene a ese niño que vence a un general león super experto con 2 años. Pues es lo que pasa. Después tenemos la senda del gorrión. La senda del gorrión no sé si esos clans se ha cambiado, ¿no? Porque no ha cambiado tanto, sigue siendo este clan fundado por unas palabras de un cortesano un poco desafortunadas, ¿no? De que se debían de dejar las riquezas y dejar gobernar a los campesinos, ¿no? Pero una cosa que se tiene actualmente el clan del gorrión es que dicen que sus tierras son muy malas, son muy infértiles y no pueden cultivar y tienen muchos problemas. Tienes las peores tierras del imperio. La coña y la broma que tienen aquí es que precisamente ese elemento no se da, sino que ellos tienen las mejores tierras del imperio, súper fértiles. De hecho es una especie de... podría ser paraíso, ¿no? Donde está sentado el clan, no, pero lo tienen enfrente porque ellos son están encargados de proteger una zona súper sagrada, muy importante para el imperio y que además por decreto imperial no se puede cultivar en ella, ¿no? Así que les da este elemento de que aparte de tener ellos que ser humildes, encima podrían no serlo, pero no lo tienen por honor. Yo creo que les pega mucho mejor, aunque es verdad que hablando con alguna gente no termina de gustarle, prefieren el tema nuevo, ¿no? Pero yo me hacía mucha gracia el antiguo. Siempre me han gustado los gorrios, siempre me ha parecido un plan fascinante. De hecho, una cosa que tienen los clanes menores es que son todos muy interesantes, son muy divertidos, tienen puntos que a veces que les hacen mejores, ¿no? Yo creo que porque son clanes tan centrados, tan piña, ¿no? Porque son tan poquitos los miembros de esos clanes que tiene mucho punto jugar con ellos. Aunque, claro, la pérdida de poder político y de decisión a veces no les gusta tanto a los jugadores. Después tenemos el clan del Tejón. El clan del Tejón es un clan que yo actualmente tengo un poco perdido. Creo que se murieron por un asalto de una Gaijin, o al menos fueron bastante exterminados. Y el clan del Tejón aquí eran los encargados de proteger la muralla del norte, algo que bueno, pues ellos se dedican a hacer porque no han tenido un ataque nunca. Pues bueno, pues son un montón de tipos que están descendientes de un cangrejo que era súper rudo y pues se dedican ahí a entrenarse y prepararse de una supuesta invasión desde el norte que nunca llega. También el tema este del Oni que deja partes de sí mismo en mitad de la muralla del norte, todo eso no existe en este momento. El clan de 100 es otro de estos clanes que ha cambiado muchísimo, sobre todo no solo porque ahora sea una familia dentro del clan Mayor Bandis, sino porque directamente no es muy parecido, ¿no? Este es un clan súper religioso que se dedica a tener una religión que podría ser, es una herejía. Lo que pasa es que al emperador un poco no le importa, pero es una herejía porque ellos no adoran al emperador, no adoran a los cambios, no adoran a nadie que no sea Amaterasu. Entonces, bueno, el emperador, como dice, están adorando a mi madre, pues como que no me importa. Pero tenía esa broma, ¿no? Y además tenía la cosa de que si tú eras varón en este clan, pues eras un don nadie. O sea, habitualmente te venía mejor irte fuera, incluso ser Ronin, a ser varón. Pues eso tampoco lo tiene. Y además la hechicería que ellos enseñaban estaba prohibida de enseñar a cualquier miembro que fuera varón. Y las mujeres además que luego tenían que demostrar su fervor a Amaterasu, ¿no? Yo os digo, otro de esos clanes con mucha personalidad que ha ido cambiando. Después tenemos el halcón, ¿no? Que esos son los cazafantasmas del mundo de Rokugan. Ya os digo, a mí me gustaban bastante estos cazadores de brujas y bueno, más de brujas eran de espíritus, ¿no? Exorcistas y ese tipo de cosas. Que claro, pues yo creo que como se pegaba un poco en trasfondo con los cangrejos, por eso les unieron y crearon la familia Toritaka. Pero no sé, a mí como clan independiente me parecía muy interesante esto de los cazafantasmas ahí en el bosque de Shinomen. Después tenemos el Tortuga. El Tortuga también ha cambiado ligeramente porque ahora es un clan que se dedica a hacer comercios y espionaje con el extranjero, con los Gaijin. No era tan así anteriormente, ¿no? Sí que eran un clan que se dedicaban a tratar con los extranjeros, a llevarse a rokuganeses fuera de Rokugan, pero digamos no era el servicio secreto imperial casi como es ahora, no sé.
es muy distinto. Me gusta más el nuevo, pero es un clan que desgraciadamente ha cambiado. Además era el clan un poco más amodino de esta edición, no sé, no, pues molaba, tenía cosas muy importantes, muy curiosas y tenía secretos muy chulos, pero a mí al menos no me terminó de gustar, pero conozco gente que sí le ha gustado, ¿eh? Después tenemos la avispa, ¿no? Que es este clan de hecho por arqueros que tienen prohibido llevar katana, al menos ahora en esta edición. Ahora no se prefiere que no se lleve, pero es que para tú pertenecer parte del clan de la avispa, el ritual de Genpuku que tienes que hacer era partir tu propia espada. Y ya os digo, se dedicaban a ser una especie de magistrados especiales que se dedicaban a cazar criminales. No ha cambiado tanto, pero claro, al ser una familia de un clan mayor ahora, pues no tiene... le falta esta personalidad, ya os digo. Y después tenemos ya los 3 clanes perdidos. El clan perdido número 1 es el jabalí. Bueno, llama a puerta. Después están los 3 clanes perdidos, ¿no? Tenemos primero el clan del jabalí, que es este clan que originalmente eran un grupo de samuráis que vivían en la montaña, mineros que vivían en la montaña del crepúsculo, ¿no? Que un día desaparecen debido a un yunque que bueno, más o menos se han mantenido inalterable, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues te van a entender que no sobrevivirá ninguno y actualmente pues esa extinción no está tan presente. La Senda de la Liebre, que es este clan menor cuyo castillo desaparece y aparece por lo largo de todo el continente porque no se ponen de acuerdo nunca en la localización exacta, que fue destruido por la conspiración Colat, que además formaba parte de la trama de aventuras, era una de las tramas principales que se generaban a lo largo de varias aventuras de primera y segunda edición. Y os digo, es interesante. A mí las libres siempre me han gustado, ¿no? Porque tenían este papel de cazadores de misterio, es un plan Balder, que a mí siempre me hizo gracia. Y después tenemos el clan de la serpiente, ¿no? Que es este clan de Mahosukais que son destruidos en las 5 noches de la vergüenza. Que, bueno, pues como ahora forma parte de una familia de la araña, pues tampoco tiene mucho sentido. El siguiente libro, bueno, estos libros no tienen exactamente, en inglés salieron en un orden diferente, porque el que voy a tratar el último salió el primero de estos, pero bueno, no importa. La Senda del Lobo. La Senda del Lobo es el libro del Ronin. A mí los Ronin, he de decir que yo cuando leí por primera vez 5 anillos, me daba la sensación de que era el tipo de clase de personaje, o el clan de personajes, o la familia de personajes, me da igual cómo llaméis, que usaba la gente que quería jugar a D&D con R5A, porque era la forma de desvincularte de toda la parte probablemente más divertida de 5 anillos, ¿no? Que es todo este tema del honor y la servidumbre, los temas importantes samurai, ¿no? Este libro cambia un poco esta percepción, al menos a mí me la cambió. Sigo pensando que es un tipo de personaje que suele ser escogido con jugadores, podemos decir, que no se quieren tener nada que ver con el juego, o sea, que no son capaces de meterse en una mentalidad de un personaje de este mundo. Son personajes extraños, ¿no? Por así decirlo, es como la excusa de un Malkavian de no, me comporto así porque soy Malkavian, pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Me comporto así, soy Ronin. ¿Quiere decir que el libro sea malo? No. Quiere decir que, por así decirlo, hay una clase de jugadores que abusa ligeramente del tipo de trasfondo que dan estos personajes. Como nota curiosa, además, este libro avanza la metatrama de 5 anillos, la pone durante ya aquí existe, bueno, está empezando a formarse el ejército de Turi, cosa que es curiosa porque cuando este libro se publicó en español, no se había publicado ni siquiera la caja, bueno, la caja, ya llegaremos a ello porque ahí probablemente rajaré un poquito, la caja de Tosanuchi. Con lo cual el golpe del clan escorpión era una cosa que si tú seguías el juego de rol en exclusiva, no podías entender, porque no habían llegado los libros a ese punto. Es más, ya estaría el punto curioso de que una senda de invierno directamente te ponen todos los acontecimientos de la reconstrucción del imperio y tú no sabes que el imperio ha sido destruido por un golpe del clan escorpión, porque la única referencia que hay es un párrafo en la guía del director de juego, la guía de supervivencia del director de juego que ya comenté, que te mencionan que el juego de rol aún no ha llegado a esos acontecimientos. Bueno, pero eso es otra cuestión y podría dar incluso para un debate. En fin, la Senda del Lobo. ¿Qué nos encontramos? Pues la Senda del Lobo quizás es más interesante porque tienen muy buenas ideas y tienen muy buenas historias y muchas buenas visiones de Ronin, ¿no? Empieza como todos estos relatos. A mí, además, todos los relatos que tiene esta guía me gustan. Nos hablan un poco de la historia de los Ronin, ¿no? Sobre todo nos hablan de la historia de los Ronin desde el punto de vista de otra gente. O sea, es otra gente
Otra gente nos van a poner cartas, diarios, conversaciones, interrogatorios de gente que ha hablado con Ronin y nos va a poner sus puntos de vista. Algunos los ven muy bien, otros muy mal, otros veían mal y luego los vieron bien, otros veían como una visión romántica y después mal. Es muy curioso todos los puntos de vista y además de personajes muy diversos, desde un historiador hasta un responsable de la muralla Kayu, a un magistrado Esmeralda. Ya os digo, es interesante. Después nos va a hablar la historia y el trasfondo, o sea, el cómo se convierten los Ronin, cómo nace el concepto, cómo evolucionan, ¿no? Qué profesiones o qué cosas pueden hacer. Ya os digo, un poquito por encima todos estos elementos. Por ejemplo, viene cosas como el viaje del guerrero, ¿no? Que es un juramento o una especie de viaje espiritual que cualquier persona le puede hacer, que es que durante X tiempo se va a convertir en Ronin para aprender del camino. Se considera algo muy honorable y no está especialmente bien visto, pero se considera que es una prueba muy honorable y que, bueno, pues yo digo, pierden todos los privilegios de la familia y del clan durante X tiempo, habitualmente un año, mientras aprende la vida del camino, por así decirlo, ¿no? Y aprende a buscarse un poco a sí mismo. Es un viaje espiritual que mola bastante. Después tenemos cosas como organizaciones Ronin. Aquí es la primera vez donde empiezan a aparecer, ¿no? Que son grupos mercenarios, poblados Ronin, bandas Ronin. Curioso, ¿no? Te alejan un poco de la visión del Ronin solitario y bueno, tampoco ponen que sean buenos, porque tienes desde unos Ronin que controlan una ciudad y la gestionan, hasta una panda de mercenarios que se dedican a matar a todos, hasta un grupo de gente que usa el Mahosukai. Bien de todos un poquito. Vienen las batallas Ronin, o sea, las batallas más importantes donde han participado los Ronin y qué papel desempeñaron, que son bastantes. Y después ya tenemos la guía de creación de personaje, que viene a ser por así decirlo, matizar cosas que ya vienen en el libro básico, porque no cambia técnicamente nada. Vienen algunas habilidades nuevas y algunas ventajas nuevas, como por ejemplo esta de ir el camino del guerrero, ¿no? O ser un héroe provincial. Defectos como por ejemplo tener un botín, que empiezas con muchas más cosas, pero claro, está siendo buscado por la ley. Destino oscuro, por ejemplo, viene aquí. Cómo unirte a una banda Ronin. No viene cómo crearlas, pero bueno, tú viendo las cosas que son, no son difíciles de crear estas hermandades. Te vienen unas pequeñas reglas de cómo crear técnicas, ¿no? Que dicen que ya se habían visto en algunas cosas similares en las Tierras Sombrías y en las Ciudad de las Mentiras y en el libro de las Planes Menores, ¿no? Y aquí esto es la Ciudad de las Mentiras es el primer lugar donde vamos a empezar a ver esto de las escuelas avanzadas o las sendas alternativas. Pues aquí ya siguen jugando con este concepto. Todavía no se van a atrever, le falta ese punto de llegar al nivel de segunda edición donde ya empiezan a experimentar con él y después se les va de madre en tercera y vuelven a recuperar un poco el sentido en cuarta, aunque ya llegaremos a cuarta edición y este punto. Y os digo, vienen las tablas de herencia Ronin, que como no son clanes menores, o sea, son menos, pero esta gente tiene tablas de herencia. Personajes más importantes, que van incluso desde Toturi el Negro, Dairja, Jinawa, viene Toku, quiero recordar, ¿no? Porque sí viene Toku, porque además uno de los defectos que vienen es ser Heinin, que te estás haciendo pasar por Samurai. Vienen escorpiones, vienen, pues, bueno, ya os digo, el maestro de los elementos, las hermanas Yosu. Personajes muy importantes, porque claro, los Ronin después van a ser muy importantes. Después tenemos, como todos los libros de 5 anillos, personajes pregenerados, algunos más interesantes que otros. No sé, a mí la verdad me mola mucho los personajes pregenerados que muestran, son personajes muy interesantes. Y después ya vienen los apéndices. Pues el apéndice 1 nos hablan de la vida del hombre errante, ¿no? Qué condiciones podría tener en cada uno de los clanes, o qué trabajos puede hacer. Como consejos de cómo usar los Ronin en tu campaña, tanto como PJs como PNJs, cómo tratarlos. Después tienen un acontecimiento estación, básicamente es toda la parte del ejército de Toturi, la caída de los Escorpión, la caída de los Akodo, todo el tema de Ronin, los suicidas, las perdidas de Agas Akodo, todo el avance de la metatrama básicamente. Después tenemos las historias de los hechizos de Nakakuro, que son los hechizos que ha diseñado este tipo y que además se dedica a enseñarlos. Numeranais propios de los Ronin, que tienen algunos, como la armadura de Suntao, ¿no? Que Suntao viene también descrito aquí, ¿no? Que es este super general rokuganés que era Ronin, que
Jugó con todos los clanes, o sea, se fue de clan a clan para aprender las técnicas de batalla de cada uno de ellos. Bueno, faltó uno, creo recordar, no recuerdo ahora mismo cuál. Viene, por ejemplo, la espada venganza. Ya os digo, o sea, mola. A mí me parece que es un capítulo muy acertado, está bastante bien hecho. Y después viene un apéndice miscelánea, ¿no? Que, por así decirlo, es la posición que coge un Ronin cuando llega a una ciudad. Por ejemplo, un pueblo, cómo lo he recibido, qué puedo hacer, cómo puede gestionarse ese pueblo, cómo podría hacer si, por ejemplo, el Ronin se queda allí como para ser el defensor personal del pueblo y tiene un pueblo de ejemplo. Es lo que en principio sería un principio de la ciudad, Nimura o algo así, o Nimura, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un primer ejemplo de cómo es eso, ¿no? Una ciudad gestionada por Ronins. Y bueno, eso es la senda del lobo. La siguiente es la senda del Shinsei, que es un libro que puede ser interesante, pero este es el libro que para mí es uno de esos libros que poco a poco fueron matando la línea, ¿no? Porque este libro es el libro del jugador Munchkin. O sea, si directamente el Ronin es para el jugador que no quiere, por así decirlo, vincularse al mundo y que quiere jugar o estilo Malkavian, este es directamente lo mismo, pero encima con superpoderes, porque esta gente tiene superpoderes. ¿El libro está mal? No, es un libro, es una filosofía un poco de baratillo, ¿no? Porque tiene que ser accesible para todo el mundo, pero nos presenta unos principios filosóficos, un principio de cómo se podría jugar con un monje, o cuáles son las visiones del monje en el universo de 5 anillos, que no funciona del todo tan bien como parece, porque, claro, Rokugan no es Japón, ni el Japón ni el China real, coge cosas de muchas cosas, con lo cual hay partes que quieres tener porque son muy representativas de esos lugares, pero no te funciona bien porque como no tienes el 100% del trasfondo ni de las creencias de esa gente, pues a veces queda como mal, ¿no? Es un poco como pasa con Eisen en Séptimo Mar, que si no existe Europa del Este y no existe gran parte de los países centroeuropeos, Eisen no pega nada con el resto del mundo. Pues pasa un poco mismo con los Shinsei, que además se intenta vender, la gente que lo compra es porque es que yo quiero ser un personaje libre, que no piense, no, pues es que no es un personaje tan libre como pareces, es el guía espiritual de esta gente y por así decirlo, puede ser un revolucionario, pero si eres un revolucionario te cortan la cabeza. No, pero yo soy libre y soy un monje. Ya os digo, funcionan raros y tienen además superpoderes. Bueno, no siempre relato, historia un poco de los monjes desde varios puntos de vista. Después nos va a hablar del camino interior, ¿no? La historia de los monjes, cómo se crean, cuáles son sus enseñanzas, sectas, las enseñanzas de Shinsei, las rupturas de estas enseñanzas que hay, sectas pequeñas, ermitaños, los miembros, porque claro, una cosa que tienen los monjes es que muchos monjes son samuráis, pero luego tienes otros monjes que se pueden alistar en las filas de los monjes desde pequeño, se dedican a hacer pruebas, tienes monjes en otros clanes que forman parte de familias de monjes. Yo os digo, funcionan raro. Nos hablan de cómo jugar con un personaje monje, que esto es la parte que se salta a casi todos los jugadores, yo os lo digo. La iluminación, que claro, si tú un jugador no, o un director de juego no se le da muy bien la filosofía o no la tiene muy en cuenta en sus aventuras, pues este capítulo es difícil directamente de entender. No es que sean malos, o sea, repito, el libro no es malo. El problema es que hay que verlo con unos ojos muy particulares, porque depende del punto de vista con el que le miras, puede ser un libro directamente es que puede matar la línea. Tienes los tipos de monjes, ¿no? Que son estos monjes de condición humilde, samuráis, los deberes, estos monasterios del templo, porque claro, los jugadores también te dicen, no, pero yo quiero jugar a la libertad, ya, pero es que ten en cuenta que esta gente se levanta, come, reza, se dedica a meditar, parada, y no, pero yo quiero llevar a otros monjes, los que se meten en tinglaos. Bueno, pues es que esa gente llega, da sus consejos, enseña, intenta llevar la iluminación y después se pira a enseñar a otras personas. O sea, es raro que esta gente se quede con un grupo muy habitualmente. Puedes hacer un grupo entero de monjes y ya directamente tenemos el acabado. O sea, porque directamente los monjes sí creen en la jerarquía, en un elemento jerárquico. O sea, que pones a un jugador de maestro y otro. Yo lo intenté y salió como el culo.
Porque claro, los jugadores, no, porque yo no quiero que él sea mi mentor, tal, yo quiero ser mentor de otros. Ya, pero no voy a poner 2 mentores en un grupo de 3 personas. Y yo os digo, funciona raro. Bueno, reglas de la hermandad, forma de adorar, religiones alternativas, un montón de cosas. Es que la historia de este libro es que da para muchísimo, porque tienes todo el tema de la religión de Rokugan, que como ya os digo es rara de pelotas. Está muy bien el capítulo, es para leer. Viene además el secreto del Tao del Sensei, ¿no? Que bueno, actualmente no corre ningún peligro, ¿no? Que es básicamente el humano que asciende, ¿no? Y que puede ser superior a los dioses. Aquí era un secreto, ¿no? Pero ya actualmente no lo es tanto. Cómo crear personajes de Ronin, ¿no? Que tienen habilidades nuevas, ventajas nuevas que están directamente, pero es que se van por otros derroteros, nuevas desventajas que están bien, pero que no termina de funcionar bien. O sea, están bien, ¿no? Pero son muy de monjes, ¿no? Y las otras son también muy de monje, pero ya empiezan, como no lo dicen, ya empezamos con el Super Munchkin. Las escuelas de monjes, que bueno, pues no son muy peligrosas las escuelas de monjes. Las escuelas de monjes son peligrosas por lo otro, que son los Quijos. Los Quijos son una especie de superpoderes kung fu tipo Wuxia, ¿vale? Que hacen que te hablan de cosas, están chulos, el concepto está chulo, y dicen, no, los monjes no utilizan la violencia, ya, pero tienen un golpe que no es casi, pero nosotros le llamamos el golpe que rompe. Porque, vale, sí, es gente muy pacífica, pero hace con la mano desnuda que hace 8 dados de 8G8 de daño. Con lo cual ya empieza a haber munchkinadas, y la gente que se fija en este libro no es porque pretende llevar un personaje espiritual, un personaje filosófico, o que tenga, por así decirlo, un viaje de iluminación. No, lo que se miran es esta sección. Y esta sección encima luego la pueden llevar a otros clanes, con ciertos costes, como por ejemplo pueden ser los Isezumi o los Iluminados Asako. Con lo cual, si ya tenías montada la de Dios, pero la de Dios, con una clase de personaje que funciona raro, que funciona mal, que da una perspectiva tipo Malkavian del juego de yo llevo esto y y no lo estoy llevando mal porque es que claro soy un tal, le metes los superpoderes, te puedes, o sea, a mí uno de estos personajes, como digo, es el Gol, me reventó la partida entera, o sea, me reventó la campaña, porque además los Quijos están arreglados, pero están hechos para hacerse de cierta, o sea, están pensados, se nota que con un espíritu de las reglas que no tiene. Por ejemplo, hay un poder que es teletransporte, es una especie de transporte que te puedes teletransportar entre dos sitios siempre y cuando nadie te vea. Claro, este es el típico cosa de un anime o un manga o una historia, una de las leyendas japonesas de o el viejo maestro que se mete detrás de una columna y sale por la columna que no podría salir porque está en la pared de enfrente. Claro, pero es que como no viene eso y no te dice la distancia, yo tuve una discusión de casi 2 horas sobre cómo esto no te podía permitir transportarte de 2 lugares de Rokugan. O sea, directamente el tipo se quería transportar desde las Tierras Sombrías hasta Tierras Dragón. Ya os digo, completamente tú puedes llegar a invalidarlo diciendo, no, pero no, es que me he dejado un jarrón de tamaño humano preparado en mi casa en Tierras Dragón. Vale, pues... Pero es un caso que todavía puedes llegar a desarmar de alguna forma. Lo que pasa es que luego el jugador te puede buscar las vueltas. Pero ese no es el único. No es el único. Es quizás el más claro, pero no es el único. Las reglas del retiro de personajes, ¿no? Porque un samurai se puede retirar y convertirse en uno de estos, por cierto. Personajes monjes, unos muy interesantes y que molan un montón. Los NPC de los monjes molan muchísimo. Ese tipo de cosas nunca se verás a un jugador con un trasfondo ni siquiera que se le parezca. Y después ya tenemos los apéndices, ¿no? Que viene una historia que puede ser usada como, por así decirlo, como aventura, ¿no? Que es la caída de un templo. Cosas como templos que hay, formas de los templos más importantes de Rokugan. Bueno, el apéndice, más o menos. Y ya os digo, la senda del Sensei no es tan bueno como... O sea, es bueno, pero es el más prescindible de todos.
Y por último el de los Naga. Bien, el de los Naga. ¿Qué son los Naga? Los Naga es una civilización super ancestral dentro de Rokugan que vivieron mucho antes que los humanos y que se tuvieron que dormir, por así decirlo, para salvarse a su raza y al mundo. En cierto momento dado de la historia moderna de Rokugan, después del golpe del clan Escorpión, aunque bueno, más o menos durante esa época antes también, despiertan y entonces forman su propia facción, que son estos los Nagas. Los Naga vendrían a ser un poco como la facción hinduista dentro del mundo de Rokugan. Pero es la facción hinduista igual que Rokugan es una versión de Japón. O sea, es una versión del hinduismo capada, mitificada, desde un punto de vista de un americano. O sea, no es tan fiel. O sea, tiene los principios y las cosas que molan del hinduismo para hacer una especie de mitología aparte. No son hindúes, que es lo que mucha gente parece creer cuando coge este juego. Bueno, este libro. Yo os digo, lo mismo de siempre. Relato, en esta ocasión es un relato, creo recordar, que es sobre cómo las mujeres nagas consiguen piernas, porque las mujeres humanas nagas pueden tener piernas y no la parte de abajo de esto. Es una cosa que pueden decidir coger o no a voluntad. Es básicamente ellas se concentran durante X tiempo y tienen piernas, y básicamente la historia mola bastante porque es una naga que decide que cuando el sol es secuestrado, decide buscar al sol. Y cuando cuando va a buscar el sol, porque el sol está atrapado en un pozo. Entonces ella no puede bajar con la cola de serpiente y la reza por favor que le conceda una forma de liberarla. Entonces cuando se pone a dormir, cuando se despierta tiene piernas. Esta concretamente no podía transformarse, pero bueno, el caso es que todas las mujeres nagas nacen con la bendición de tener piernas, si quieren. Después tenemos, ya os digo, es curioso, ¿no? Porque, claro, los Naga aquí son presentados desde el punto de vista de gente que se ha dedicado a investigar su civilización. Y es muy curioso porque, llegado a cierto momento dado, hay un diario de un arqueólogo rokuganés, ¿no?, que te habla sobre unas ruinas Naga. Y al lado te pone lo que él deduce que estaba pasando en las ruinas, y al lado lo que realmente pasaba. No tiene nada que ver. O sea, la cosa es, esta gente es súper bestia, animales, tal, porque tienen cadenas ahí donde se nota que cogían a los prisioneros y probablemente los devoraban o los desangraban. No, es que sobre las cadenas mantenían estanterías a nivel sobre el suelo, ¿no?, como una especie de baldas colgantes en las que ponían libros. Pues tienes ese tipo de malentendidos. Es un libro que está escrito con mucha bueno, a ratas. Los 4 libros están plagados, y fallos de traducción, los que queráis. Y os digo, mola, ¿no? Es un libro que he escrito con... Se nota que como están escribiendo algo muy diferente, se lo pasaron muy bien siguiendo el libro. Está escrito de forma excelente. Filosofía, cultura naga, porque esta gente tiene que hablar de muchísimo, sobre su cultura, ciudades, tierras, religión, creencias, de todo, claro, porque es que solo tienes este libro para describírselos. Los 5 linajes de los Naga, ¿no? Los Nagas se dividen como una especie de familias, ¿no?, aunque depende más bien de la especie de serpiente que seas, ¿no? La Spiti, esta serpiente venenosa que suelen hacer un poco de embajadores, ¿no? Es gente de por infiltración. Después tenemos los camaleón, que pues estos sí que son más por parte de infiltración, ¿no? Los otros son más como soldados de infantería rápida. Los cobra, que son sus magos y la gente que ve el futuro. Los culebra, que son como así decirlo, los que negocian. Creo, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Y los constrictor, que son los guerreros de la muerte. Y después tenemos cosas como los 1000 años de sueño, ¿no? Esta maldición que se ponen a sí mismos, para dormir durante 1000 años, porque ellos ven que probablemente su civilización no sobreviva a salvar la tierra de la podredumbre, que es como la mancha de las sombrías. Tiene sus diferencias, pero a efectos es lo mismo. Entonces, como ellos tienen una visión de que si ellos duermen, podrán volver en el momento en que la Tierra los necesite y salvarla. Se equivocan, por cierto, y tienen que volverse a dormir después de esto. Pero bueno, ellos consideran que si no se hubieran despertado probablemente la Tierra hubiera caído, ¿no? Porque Fuleng era un avatar muy poderoso de la podredumbre. Cómo crear personajes es un capítulo muy largo porque tienes que hablar muchísimas cosas. Cambian muchísimos el honor, la casta,
cómo funciona el anillo de vacío, sus técnicas, los rangos de la escuela, cambia todo mucho, entonces tienen que poner muchas cosas diferentes. Un listado de habilidades, ventajas y desventajas prohibidas, habilidades, ventajas y desventajas nuevas. Yo os digo, es un capítulo extenso, denso, con muchas cosas, porque claro, te presentan una raza completamente nueva, sus linajes, técnicas de escuela, magia específica, todo, básicamente. Su tabla de herencia, ¿vale? Que aquí es el alma, básicamente porque cuando tú naces, tú no naces, o sea, tu alma es la mezcla de varias almas, de almas que vienen, ¿no? de nagas que vivieron antes. Entonces, y puedes acceder a parte de ese reservorio de pensamientos y es complicado, ¿vale? Es un libro a leer. Tienes además, puedes tener mutaciones. Después tienes los personajes Naga, tienes muchísimos, algunos muy divertidos, otros no tanto, otros que se nota el peso de tener que hacer tantísimos personajes para un solo libro. Pero ya os digo, no sé, está bien, a mí tiene muchos interesantes, los personajes pregenerados, igual que todos. Después tenemos en los apéndices el Shinomen. Mira, en el Shinomen es donde venía el diario del arqueólogo, que es Nibiki. Lugares ocultos de los Naga por todo el imperio. Santuarios, la magia de las perlas, y o sea, conjuros específicos suyos, y cómo dirigir a Nagas en una campaña de Nagas, en una campaña de Nagas con un samurái, una campaña de samuráis con un Naga. Yo os digo, es un libro interesante, da una forma de juego completamente diferente, que además solo se puede jugar durante esta época en principio, porque esta gente en la cronología actual ya no existe, están todos en una animación suspendida. Y bueno, yo os digo, está muy bien, es quizás un libro muy interesante, ¿no? que detalla cómo era la línea de 5 niños en ese momento, pero quizás para dar de comer aparte, o sea, cambia tanto el estilo de juego que no es adecuado para dirigir a todo el mundo. Y bueno, pues aquí ya acabamos este especial de estas 4 enormes sendas. Yo os digo, aparte de todo este material está súper desfasado, los Nagas los tienes casi por completo, y aunque han cambiado cosas y no tienen todo exactamente igual en el libro actual de Enemigos del Imperio, y los otros 3 libros, pues depende, pues clanes menores que ahora son mayores, o familias de clanes mayores, pero en general los otros 3 libros vienen unificados en un libro que no ha salido todavía en español, pero yo creo que saldrá porque es una forma excelente, por así decirlo, de cerrar la línea, que es el Sombras del Imperio, y tiene todo este tipo de cosas. O sea, que actualmente estos libros, más allá de su, por así decirlo, interés histórico, no tienen ningún significado. Por lo más, digo, soy Ezcardan, nos vemos en el siguiente programa, nos veremos con un juego español que hace mucho tiempo que no tenemos aquí en el canal. Hasta luego.